el análisis crítico del discurso sobre nuestro tema. SMAT, represión legal. Un trabajo hecho para la Corporación Universitaria Minuto de Dios y específicamente al programa de psicología de la sede Bello Antioquia. Trabajo presentado en noviembre del presente año 2020. Primero que todo, vamos a definir qué es y cuál es el propósito fundamental del análisis crítico del discurso. Bueno, pues el análisis crítico del discurso es definido por Woodcock y Meyer como un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos por los textos y el habla en el contexto social y político. Además, Van Dijk sostiene que el propósito fundamental del análisis crítico del discurso sería precisamente identificar contenidos y prácticas que atenten contra los derechos humanos y la dignidad de los actores vulnerables o que propicien la desigualdad, la explotación, el abuso o la represión. Ahora pasaremos a presentarles el objetivo de nuestro estudio, que es analizar de manera crítica las acciones del SMAT frente a las protestas que se realizan en Colombia desde el punto de vista del periodismo y la ley colombiana. Dejando esto claro, vamos a introducirnos entonces en el tema. Colombia es un estado social de derecho, con una constitución que mantiene la protesta como un derecho fundamental en el artículo 37, que dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Además, la Corte Constitucional afirma en la sentencia C-223 del 2017 que el constituyente primario tuvo como un objeto principal fortalecer la democracia. Para ello se incorporó la dimensión participativa de la democracia, la cual está compuesta por la participación ciudadana directa de la composición del poder público y por el poder y el control de las actuaciones de las instituciones. Bueno, teniendo en cuenta que la ley entonces avala este proceso, vamos a decir qué es la manifestación. Esta acción colectiva denominada manifestación o protesta es definida por Mauricio Arcilla en 2001 como el conjunto de acciones sociales colectivas que expresan intencionalmente demandas o presionan soluciones ante el Estado, las entidades privadas o los individuos. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hablar un poco de qué es y quiénes son el SMAT. En la República de Colombia, el SMAT, más conocido como Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional, son la dependencia del Comando de Unidades Operativas Especiales, integrado por personas entrenadas y capacitadas, encargadas del control de disturbios, multitudes, bloqueos, acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados que se presentan en la zona urbana o rural del territorio nacional. Además, el SMAT es una entidad que el Estado ha usado desde su creación bajo la resolución número 01-363 del 14 de abril de 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana. Todo esto para controlar y reprimir las masas. Bueno, vamos a ver entonces un poquito de historia y de los acontecimientos que ha encabezado el SMAT y su modo de actuar. El periódico Voz reportó el 9 de marzo del 2011 que el SMAT intentó disolver una protesta pacífica de maestros a punta de bolillazos y lanzando gases lacrimógenos, con un resultado de varios docentes heridos y afectados. Nuevamente ese mismo año, El Espectador reportó el ataque del SMAT a 5 estudiantes de la Universidad Uniminuto durante la Marcha Latinoamericana por la Educación. El SMAT alegó que los estudiantes les arrebataron y maltrataron los escudos de protección, pero la Personería Distrital aclaró que no hay pruebas de que los estudiantes de la Uniminuto fueran los autores de estas acciones. Uno de los casos más conocidos del uso de fuerza desmedida o mal accionar del SMAT fue el asesinato de Dylan Cruz a manos del SMAT. La revista BBC Mundo dio esta reseña de lo sucedido. PM, sábado 23 de noviembre, Bogotá, Colombia. Las protestas y cacerolazos empiezan a ser despertados por las fuerzas antidisturbios. En medio del caos, Dylan Cruz, un joven manifestante, toma una bomba lacrimógena, la agarra con su mano
protegida de un guante rojo y la devuelve a quienes la dispararon. Los funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT y sale a correr. 4 segundos después se escucha un disparo y Cruz se desploma en el piso inconsciente e inmóvil. En otro artículo publicado por la revista BBC Mundo se declara lo siguiente: entre 1999 y 2018, las acciones del SMAT produjeron la muerte de 18 personas solo en Bogotá, según la ONG Paz y Reconciliación, pero los reportes oficiales muestran que la mayoría de las intervenciones del organismo han sido en el departamento del Cauca, zona de presencia guerrilla e indígena. A él se suman los nombres de los estudiantes Oscar Salas, Johnny Silva, Carlos Giovanni Blanco, Edison Franco Jaime, Joel Jacome Ortiz, Hermídez Jaime Teles, Diomar Alfonso Quintero, Nicolás Valencia Lemus, Celestino Rivera, César Hurtado Troche y Jaime Alfonso Acosta, todos asesinados en medio de golpes, las bombas lacrimógenas y las balas usadas para disuadir las protestas estudiantiles. Nombres que muchas veces se pierden en el tiempo por la forma en que el Estado proyecta estos casos ante la audiencia a través de canales televisivos, propagando la falsa información y desinformando, mientras que el gobierno alega claramente que el uso de la fuerza es necesario y que no se ve ningún desacato a la ley constitucional, puesto que, según Holmes, el actual ministro de Defensa de Colombia, dice lo siguiente: el gobierno nacional seguirá enfrentando el vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es obligación constitucional. Solicitaremos respetuosamente a la Corte Constitucional la selección para la revisión del fallo proferido para la Sala Consación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de septiembre de 2020. Además, dice Holmes que en particular el SMAT no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre del 2019 en los que pudo existir exceso, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes. Para concluir, cerraremos con una frase del mismo Mauricio Arcila que dice: protestar en Colombia es un oficio de valientes. Muchas gracias.